Estoy preparando una primicia para el cierre del verano que solo voy a revelar de manera anticipada aquí en el podcast mucho antes de que lo sepan mis redes sociales. Así que si tú dijiste que este era el año de ponerte las pilas con tu negocio o si ya lo trataste y no te salió, créeme que vas a amar esta sorpresa. Por ahora, solamente marca la fecha en tu calendario. Lunes 1 de septiembre, eso es en un par de semanas. Escucha el episodio hasta el final para que te enteres de qué se trata. Hoy vamos a hablar de despertar y de cómo mi propio proceso de despertar me inició en el camino de emprender. Comenzamos. ¿Sientes que tu vida ya no cuadra con lo que llevas por dentro? ¿Que tu carrera o estilo de vida no te inspiran? ¿Y si esta incomodidad te estuviera mostrando un camino? Pues llegaste al lugar perfecto. Bienvenida a Negocio Sagrado, una serie especial donde descubres cómo transformar tu llamado en un negocio conectado con tu propósito. Mi nombre es Marisa, he fundado 2 empresas y desde el 2018 acompaño a miles de profesionales como tú en más de 30 países a crear negocios que le han permitido transformar sus vidas para siempre. Con los años he aprendido que el viaje de empezar un negocio no responde a grandes estrategias o a técnicas súper avanzadas, no. Emprender es un viaje en 2 direcciones, hacia adentro de ti primero y después hacia afuera. La magia ocurre cuando alquimizas tu llamado, tus dones y talentos con las necesidades del mundo. En esta serie especial revelaré todo lo que he aprendido en estos 16 años como empresaria para que tú también construyas el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito, en esta tu serie favorita, Negocio Sagrado. Vamos a empezar pesadito, el primer episodio, vamos a hablar sobre despertar. Este es un episodio que he tenido que grabar una y otra vez por múltiples razones. Por un lado, me vulnerabilizo, hablo cosas que quizás no me he atrevido a compartir en el pasado. Y lo digo y se me quiebra la voz. Pero siento que es hora, es tiempo de compartir lo que ha sido mi viaje de despertar, porque para muchas personas el camino de construir su negocio se convierte en una odisea, en un calvario, como a veces le llaman, porque no le sale la estrategia, no le sale la venta, no le sale el producto, nadie le compra. Y están batallando con solamente la parte de la periferia, lo que está por fuera. Hay que hacer un trabajo interior, como dije en la introducción. Y voy a compartirte cómo muchos años antes de yo empezar en este viaje de emprender, empezó un camino, un proceso que es lo que me refiero cuando digo despertar. Momentos en los que he tenido moments impactantes que han marcado un antes y después en mi vida. Así que te lo quiero compartir más que todo para que reconozcas cuáles han sido esos momentos de tu vida que a lo mejor marcaron un antes y después. No necesariamente voy a hablar de las señales, porque ya te dediqué un episodio completito con 10 señales de que estás en un despertar. La mayoría de los oyentes me dijo, Marisa, estoy en un despertar, oh my God, gracias por decirlo. Si no has oído ese episodio, te lo voy a dejar aquí en las notas de este episodio para que lo escuches y lo combines con esta temática de hoy. Hoy te quiero contar cómo inició mi camino, cómo empezó mi viaje. Así que, en esencia, no lo identificamos como un proceso de despertar hasta que terminó o hasta que llegaste al otro lado. Es como pasa en la economía, que la recesión, tú no dices empezó el día 1 de la recesión, no. Cuando tú miras la estadística hacia atrás, te das cuenta que hubo un colapso, una caída y puedes decir, ¿verdad? Tú no, pero los economistas miran hacia atrás y dicen, oh, tuvimos el pico hacia abajo, acaba de pasar una recesión o acabamos de entrar en una recesión. Así que ese es el viaje que ocurre en la economía, muy parecido a lo que pasa en nuestra vida. Cuando miramos hacia atrás decimos, espérate, a partir de ese momento mi perspectiva de vida cambió. Lo que veo en el mundo no lo veo igual. De momento hubo un ajuste de valores, hubo un ajuste de prioridades y un ajuste en base a todas esas señales que te compartí, ajuste en los círculos, en las personas, en las conversaciones, en tus intereses, etcétera. Pero ¿cuándo empieza esto? No es que tú dices, ay, tengo ganas de emprender, ¡ping! Desperté de conciencia, ¡ping! Negocio en la calle. No, es al revés. Empieza con esta inquietud existencial, generalmente
suscitada a partir o a raíz de una toma de conciencia o alguna información a la que te expusiste que te llevó a un viaje profundo de introspección, donde en algún momento te preguntaste qué sentido tiene esto que estoy haciendo, o a lo mejor descubriste que hay algo más. No sabes lo que es, pero hay algo más. Y este viaje, para muchas personas, lo recuerdan a partir de la vida adulta, pero te puedo decir que en mi caso, cuando empecé a organizar los temas de esta serie especial que atesoro y que estará en mi corazón en un lugar muy especial, me di a la tarea de pensar y de buscar en la memoria, rascar por ahí, cuándo reconozco que empezó como esta inquietud existencial real. Y empezó en mi infancia, no empezó en mi vida adulta. Quizá no he contado mucho sobre esto en el pasado, pero yo me crié en un hogar tradicional puertorriqueño, papá, mamá. Vivimos muchos años en la casa de mis abuelos por temas de que la casa donde yo vivía se quemó. A mis 5 o 6 años por ahí, nos fuimos a vivir temporariamente a la casa de mis abuelos paternos. Y de hecho, esa es la casa que ustedes vieron en el video donde hablo de que estoy en el patio de mis abuelos. Por ahí está. También te lo voy a dejar en las notas de por si lo quieres mirar. Es en ese patio, en esa casa, fue que yo me crié más o menos como desde los 6 o 7 años hasta los 15 aproximadamente, que es cuando mis padres se separan. Nos fuimos temporariamente y bueno, cuento corto, nos quedamos ahí un par de años más. El asunto es que mientras vivía en esa casa, pues mi abuela visitaba con frecuencia una iglesia evangélica, no católica, sino protestante, cristiana protestante del movimiento carismático. Y yo iba con ella a la iglesia los domingos, primero porque me obligaban, porque no me quedaba de otra, y se iba a la iglesia los domingos. Luego yo empecé a ir un poco medio por miedo a que mi abuela me regañara, después por un poquito de convicción, porque empezó a despertarse algo en mí. Yo no entendía la mitad de lo que veía. A mi edad y con la información y el acceso a la información que tenía, pues entendí hasta donde podía entender un niño de 7 años, de 8 años. Una parte, pues yo decía, esto será un cuento. La otra parte era como, ¿pero qué yo estoy sintiendo? ¿Qué yo estoy sintiendo? Y recuerdo que yo tendría me parece que como 11 años, cuando escuché que anunciaron en la iglesia que iba a haber un círculo que se iba a levantar de madrugada a orar. Y tú tenías como una asignación, te tenías que levantar antes que el sol saliera, estar ahí cerca de algún lugar en la naturaleza. No tenías que hablar, simplemente ponerte de rodillas y ponerte en posición de recibir, así con los brazos abiertos o con las manos en el pecho. Y pedirle en tu corazón, en tu mente, a Dios, en lo que yo entendía de Dios en ese momento, que te permitiera sentir su presencia. Eso era todo. Y después de ahí, entonces hacías unas oraciones y no sé qué. Y te hablo, o sea, yo con 11 años, en vez de estar viendo muñequitos, estaba pendiente a sentir la presencia de Dios, para que tengas una idea. Esto, ¿verdad? Quítale el sello del dogma, quítale el sello de la religión. Simplemente, esto es una niña oyendo cosas en la iglesia y yéndose a experimentar en la casa. Leí algunos libros que mi abuela estaba leyendo y me metía en todo este tema de que sentí la presencia de Dios. Y yo pensaba, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y yo me pongo a hacer estas rutinas mañaneras. Oh my God, yo me acordé de eso en estos días. En el balconcito de la casa de mi abuela. Cuando vuelva para juntas, te voy a enseñar cuál era la esquinita del balcón donde yo me arrodillaba al lado de las plantas y simplemente pensaba, quiero sentir la presencia. Si estás aquí, si eres real, déjame sentirlo. Y hubo un día de todo, ponle tú que hice esto por una semana o por 2 semanas, hubo un día en el que estando con mis ojos cerrados, no te puedo decir que fue una sensación física, pero sí sentí que mi cuerpo empezó a temblar. Mi cuerpecito ahí, yo era bien flaquitita y yo pensaba primero que tenía frío. Yo decía, Dios mío, qué frío. Pero me di cuenta que yo no estaba temblando físicamente, era como un temblor interior. Y en medio de ese temblequeo, empecé como a hiperventilar, pero no a desesperarme, era como a respirar profundo, hacer respiraciones profundas y yo sentía que yo me había ido del balcón. Yo sentía que yo estaba como en el espacio, en un lugar donde si yo abría los ojos, yo iba a ver a Dios a los ojos. Pero como, claro, a los 8 años tú no entiendes bien qué es esto, ni si Dios existe, ni si no. Tú entiendes lo que te han sembrado en la cabeza. Pues yo no era miedo, era como la certeza de que yo estaba en la presencia de Dios y que si yo abría los ojos, ahí iba a estar. Te lo digo y he empezado el temblor porque es casi como si reviviera ese momento. Esa fue mi primera experiencia que cuando se terminó,
¿verdad? Eso fue un momento de mucha intensidad. Habrán pasado, para mí se sintió como media hora, pero cuando me relajé y todo fue disipándose, habían pasado ni 5 minutos, qué sé yo, como 2 minutos, algo así. En ese momento perdí la noción del tiempo y el espacio. Yo juraba que cuando yo abriera los ojos ya iba a ser de día, ya había salido el sol, y no, estaba en el mismo lugar y apenas habían pasado 1 minuto o 2. Ocurrió todo ahí. Me sentí como si mi cuerpo hubiera desaparecido, como si se hubiera borrado, como si yo hubiera estado en la eternidad. Eso es con lo que mejor te puedo comparar. Se borró la forma humana, se borró el tiempo. ¿Cómo una niña de 11 años baja aquí al planeta y entiende eso? ¿Cómo se lo explica a su abuela? En aquel momento yo tenía como muchas ganas de decírselo a alguien, pero yo sabía que si se lo decía a mis papás iban a pensar que estaba loca. Y si se lo decía a mi abuela, mi miedo era que mi abuela se lo dijera a alguien en la iglesia y me pidieran que yo lo contara, y yo tenía terror porque era un proceso muy íntimo. Así que me lo guardé para mí por mucho tiempo, y más adelante, después que lo procesé, se lo dije a ella y efectivamente me dijo que yo le tenía que contar eso al pastor y whatever. El asunto es que nunca volví a sentir esa misma sensación en los años posteriores, ni en la iglesia, ni en ningún otro espacio dentro de lo que fue el mundo de mi infancia. Dale para adelante, esto fue más o menos año 1990, 1991. Dale más adelante, dale fast forward, 19 años en la universidad, estudiante. Hay una situación, creo que le he contado en algunas ocasiones en la historia de mi vida, que yo vivía con estas roommates en la universidad, roommates, pues compañeras de hospedaje. Yo, una jibarita de adjunta, viviendo en San Juan, no sé si lo puedes visualizar en contexto, una chica que no sabe guiar, que no tiene automóvil, que no sabe ni cruzar el semáforo porque en mi pueblo no hay semáforos, que me montaba en el autobús público, en las guaguas de la AMA, para llegar a Plaza Las Américas, y llegaba a Bayamón. O sea, yo estaba pasando como esa crisis de adaptarme a la vida en San Juan. Y mi roommate que se quedaba conmigo los fines de semana era una chica de Orocovis que se llamaba Marielis. Marielis sorpresivamente tuvo un accidente. Un día que íbamos a salir, se mató en el accidente. Ella se fue con la ropa que yo me iba a poner. Como yo decidí no ir, ella me dijo, pues préstame tu ropa, y ella se mata en este accidente. Y su muerte me impactó muchísimo porque tuve que hacer una pausa. Era mi roommate, era lo más cercano a familia en esa época. Y a pesar de que creo que lo procesé bastante bien, su pérdida fue como una de las pérdidas más duras que yo tuve en mi juventud. Entonces, por un lado, me sentí culpable porque pensé que yo no la debía haberse dejado ir. El blower que le pasé antes de irse estaba en la cama cuando me levanté. Cuando me dijeron esta noticia, la pérdida de esta amiga fue muy dura. Y yo tenía que echar el resto porque tenía la universidad apenas empezada. Estaba adaptando a todo este cambio. En este tiempo, pues también ya estaba empezando a trabajar. Tenía ya un part-time mientras era estudiante. Y no me di cuenta que estaba cocinando una profunda depresión porque no me di el proceso de atravesar por este duelo. No me di el permiso de lidiar con la pérdida. Y bueno, yo simplemente empecé a sentir sensaciones físicas como que no podía respirar bien, no podía comer bien porque sentía que me iba a asfixiar con la comida. Y yo voy al doctor pensando que yo tengo un problema en la garganta. Fíjate, yo dije, tendré callos en las cuerdas vocales, ¿será que como estoy en el coro me lastimé la voz? Y es el doctor, el médico general, el que me dice, te voy a recomendar que te vea un psiquiatra porque creo que tienes un problema de ansiedad. Y yo estaba ofendida porque en mi pueblo tú vas al psiquiatra cuando estás de amarrar, cuando estás loca, cuando hay que meterte al manicomio. Eso era lo que yo pensaba. Y yo dije, me salvé yo ahora, estoy loca y hay que meterme al manicomio. Todos los prejuicios que te puedes ayudar sobre buscar ayuda de salud mental, obviamente, mira las vueltas que da la vida. Me termino casando yo con un profesional de la salud mental y he normalizado tanto esta conversación. El asunto es que esta doctora me recibe, esta psiquiatra, y me diagnostica una depresión mayor y un trastorno de ansiedad bastante severa. Y ella me dice, vamos a monitorear cómo tú respondes a esta medicación, medicamento para atender ambos temas, la ansiedad y la depresión, pero necesito verte más seguido. Y ella me puso, yo no sé si era una vez a la semana o cada 2 semanas, la tenía que ver y contarle cómo me sentía. Y así empiezo yo a medicarme a mis 19
añitos a tomar antidepresivos, ansiolíticos, porque yo no quería parar, yo quería seguir estudiando. A todas estas yo quería demostrarle a mi familia que yo sí podía con la universidad y yo sí podía la vida en San Juan, porque mi familia no quería que yo me fuera para San Juan. Así que por lo menos especialmente mi papá y mi abuelo me habían como retado a que tú no puedes con el primer año. Y cuando yo vi esto pasar, yo dije, no, yo tengo que demostrar que puedo, con el primero, con el segundo y con el tercero. Yo puedo graduarme. Entonces no quise parar, pero entonces me empiezo a medicar y en medio de estarme medicando, ponle tú que estuve un par de meses en tratamiento con medicamentos, la depresión no mejoró, empeoró. Entonces me empecé a sentir mal porque me estaba atrasando con las clases, porque me quedaba dormida en los salones. Para dormir era un lío, para estar despierta era otro lío. Yo no me sentía bien con las medicinas y yo pues muy en contra de la recomendación médica los dejé así porque yo no quiero medicamentos. Yo nunca he sido muy partidaria de estarme medicando. El asunto es que suelto la medicación de golpe y para los que saben de esto pues saben que eso no se hace. Y yo tuve una caída muy dura, caí en un hoyo en medio de algún conflicto de estudios o dentro de mi vida. Algo pasó que detonó. Yo estoy arrastrando este duelo y caigo en un hoyo que no me quiero salir del cuarto, no me quiero parar de la cama. Y eso era llora y llora y llora y llora y llora y no paraba de llorar. Y un día una de mis roommates, otra, me dice, vamos al doctor porque tú llevas mucho tiempo sin comer, vamos a ver qué es lo que tienes. Y me llevan a servicios médicos de la universidad, que es el lugar donde te atienden cuando eres estudiante y cuando eres residente de la universidad, porque yo era residente de la residencia de la universidad. Y le avisan a mi doctora que yo estoy ahí, la doctora viene, ella me hace como una consulta rápido, ella trabajaba para el sistema de la universidad. Y yo no sé qué fue lo que yo dije, porque yo no estaba tan mal como para pensar que yo me quería hacer daño, pero yo dije, ella me dijo, ¿qué es lo que pasa, Marisa? ¿Por qué dejaste las medicinas? Y yo le dije algo así como que, mira, yo no pienso vivir toda la vida dependiendo de medicamentos. Si la vida no tiene ningún sentido, yo lo quiero saber. Y ahora mismo yo siento que no tiene ningún sentido la vida, no tengo ganas de vivir. Dije algo así, ella lo interpretó como que yo había dicho que no quería vivir o que me iba a hacer daño y me mandó a hospitalizar. Y yo tuve una hospitalización muy triste a mis 19 añitos. Así pues le avisaron a mis papás que yo estaba mal. Ellos ni sabían que yo estaba en medicamentos ni que estaba en depresión. El asunto es que me hospitalizan en una hospitalización de como, no sé, 2 o 3 días. Y eso es lo más cercano a que te metan a la cárcel en el sentido de que te inspeccionan desde arriba hasta abajo. Yo no entendía lo que estaba pasando porque yo creía que yo iba para un hospital normal, que yo iba para el hospital, para la sala de emergencia de un hospital y me dicen que estoy en un hospital de salud mental. Así que oficialmente mi sueño mi pesadilla de que iba a terminar en el manicomio se termina convirtiendo en realidad. Bueno, cuento corto. Yo allá adentro me doy cuenta que yo no tenía que estar ahí. Y yo empiezo a analizar qué yo dije. Porque en todas las entrevistas, usted se ha tratado de hacer daño. No, usted quiere morir. No, usted esto. No. Y yo misma decía, ¿por qué estoy aquí? Pero ¿qué pasa? En el hospital, si no te tomas las pastillas, te las ponen por inyección. O te amenazan con que te van a inyectar. Y yo entonces me quería dejarme llevar, pero a la misma vez yo quería armar una estrategia para que me dejaran salir de ahí, porque yo no quería estar, o sea, las conversaciones, la gente que estaba a mi alrededor, sí estaba bien mal, pero cuando yo los miraba yo decía, Dios mío, ¿pero qué yo hago aquí? Y yo le pregunté a una enfermera, permiso, ¿yo puedo saber por qué yo estoy aquí? Alguien me mandó a hospitalizar, ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo, porque tú estás bien deprimida y atentaste contra tu vida. Y yo le dije, yo no, que yo atenté contra mi vida. No, eso no es verdad. Bueno, eso fue lo que le dijiste a la doctora. Entonces a mí me asignan otro médico allí y cuando me tocaba la visita con este médico, para que tengas un poquito de contexto, cuando tú estás así hospitalizada, los primeros como 5 o 7 días no te dejan tener contacto con ningún familiar, no puedes hablar con nadie, hasta que tú como que te acoplas a la situación. Pero yo no quería ni seguirme metiendo pastillas y además la realidad es que yo estaba, sí, deprimida, no lo dudo, pero no estaba al punto de, eso que decía no era verdad, yo no había atentado contra mi vida. Entonces, en la cita que me tocó la evaluación con el doctor que me estaba viendo allí, yo armé un plan y dije, yo necesito que este doctor me vea y me crea, porque él está viendo más que lo que la doctora puso. Y yo me acuerdo que fui bien ecuánime, bien tranquila, y él me dijo, ¿usted pidió hablar conmigo? Y yo le dije, sí. Tengo una preocupación porque yo sinceramente no entiendo cuál fue la razón, y yo bien calmada, ¿verdad? Bien ecuánime.
no sé por qué me mandaron aquí. ¿Hay alguna situación? ¿Hubo una emergencia? ¿Yo me desmayé? ¿Qué fue lo que pasó que terminé yo aquí? Y él me confirmó que en las notas de mi evaluación yo había declarado que yo no quería vivir y yo le aclaré, yo le dije, yo no sé qué escribió la doctora, pero yo nunca dije esas palabras. Yo dije que yo me sentía muy triste y que sentía que la vida no tenía sentido, pero de ahí a que yo no quiero vivir y que me voy a hacer daño, son otros 20 pesos. Tengo cero intención de hacerme daño. No lo he intentado, no lo voy a intentar. Y él me miró, hizo sus apuntes, hizo una llamada telefónica y parece que la estrategia funcionó porque yo iba a estar 7 días y me dieron de alta un día después de yo haber hablado con el doctor. Al otro día me fueron a buscar mis papás y salí de ahí. Pero yo salí estando afuera, sintiéndome mal. Yo no estaba bien del todo a nivel de salud mental, pero sí recuerdo que una de las cosas que me hizo darme cuenta que yo no estaba lo mal que parecía ser, o por lo menos tenía la impresión de que me habían hospitalizado porque estaba tan y tan mal, fue cuando vi personas que estaban bien mal de verdad. Cuando vi personas que genuinamente estaban en el infierno en vida. Y en esa época, yo recuerdo, en esos días que estuve allí, que fueron cortos, conversar con personas que yo los miraba desde afuera y yo decía, Dios mío, pobrecita, pobrecito, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Pero por qué yo estoy aquí? Entonces, cuando yo, lo más que te puedo comparar fue como, yo sentí como si yo hubiera prendido el switch de la luz y hubiera visto todo lo que estaba en oscuridad, empecé a verlo. Y entendí que yo había apagado el switch de la luz. ¿Tú has oído una canción de Ricardo Arjona que dice, ¿se te salió un tornillo o lo apretaste? ¿Se te encendió una luz o la apagaste? ¿Sabes qué canción es esa? Entonces, yo recuerdo esa sensación de, cuando la luz está apagada, y yo estoy en el hoyo aquí con ellos, porque lo veo todo terrible. Pero el momento en que prendo la luz, entiendo lo que pasa, lo que le pasa a ellos, y entiendo lo que me está pasando a mí. Ahora, en el momento que yo estoy teniendo como esta imagen de que yo tenía un switch y yo prendía la luz y la apagaba, cuando yo jugaba a apagar la luz, yo era enferma, yo estaba mal, yo estaba en el hoyo. Cuando prendía la luz, yo entendía lo que me había llevado a esta depresión, yo entendía mi proceso interior. Yo vi todos los rollos en un momentito en el hospital. No sé si fue efecto de las medicinas, no sé si fue un despertar puro y duro, pero recuerdo ese momento en que yo me imaginaba apagando el switch y prendiendo el switch. Y yo dije, ¿y si yo me quiero quedar con el switch prendido? Y yo sentí dentro de mi mente, porque no fue una voz audible, que me decía, tienes que salirte afuera. Y yo sabía que no era fuera del hospital, era irme como afuera de mí. Mirar esto sin yo ser la protagonista de la historia. Mira esto desde afuera. Y así es como yo salgo de esta hospitalización. Más adelante voy a compartir una foto en mis historias del día que yo salí del hospital, porque todavía conservo algunas de estas fotos. Cuando salí del hospital, mi hermano me fue a buscar y me dijo, mi hermano, el productor musical, me dijo, vamos a hacer algo funny hoy para ti. Y a mí me ha encantado desde siempre la fotografía, la creatividad. Recuerda que yo estoy estudiando teatro en esta época. Y agarramos una carretera que no tenía tránsito y nos paramos en la carretera y él me sacó fotos. Y unas fotos informales, pero quedaron tan bonitas. Y siempre que las veo, recuerdo que ese fue el día que salí del hospital. Yo voy a poner esas fotos en algún momento, probablemente mientras estoy grabando esta serie, en mis historias o en mi feed de Instagram para hacer referencia y tú veas a la Marisa de esa época, porque todavía hay recuerdos de esa época. El asunto es que empiezo mi viaje de recuperación. Recuerdo leer un libro en esa época que me lo regaló alguien muy cercano de mi corazón, una amiga que es como una hermana. El libro se llama Verónica decide morir, de, no me acuerdo el autor, ¿será Paulo Coelho? No me acuerdo. Ese libro básicamente describía lo que yo había vivido en el hospital. Cuando yo leí ese libro yo dije, yo soy Verónica. Me pasó lo único que Verónica sí había tratado de morir y yo no había tratado de morir, pero todo lo que ella describe en el libro, que ella veía a las personas dentro del hospital y no, entendía que ella estaba como por error allí y se escapa y qué sé yo, yo no me escapé, pero sí recuerdo mi estrategia de salida fue como una especie de escape estratégico. El asunto es que esa salida del hospital me trajo una perspectiva de la vida tan distinta y yo empecé a entender que mi viaje de caer en el hoyo o salir del hoyo era totalmente voluntario.
que había unos estímulos químicos, que había unos estímulos biológicos, que sí yo pasé por unas pérdidas, que sí yo pasé por en aquel momento tenía un novio, me había dejado el novio y también todo eso aportó al saco. O sea, fue como que todo se me juntó. Claro, eso tenía su validez, pero haberme dado cuenta que yo podía prender el switch de la luz y apagar el switch de la luz y entrar en el hoyo si quería y era válido, pero también encontré ese switch. Lo que yo quería es que no se me perdiera. Y así es como yo salgo de esta, etapa de estos 2 momentos que tienen que ver con mi infancia. Creía que iba a contar esta historia en menos tiempo. Se me acabó el tiempo de este episodio. Ya vamos por casi 20 y pico de minutos. No lo quiero alargar, así que voy a hacer una segunda parte de mi viaje de despertar y te voy a contar las experiencias que viví como adulta y cómo esas me traen hasta aquí, hasta el viaje de mi negocio, mi llamado y mi propósito. Así que cierro el episodio aquí y continúa escuchando para que, o si no, busca el siguiente episodio dentro de la plataforma que me estés escuchando. Si hasta aquí algo de mi historia con estos primeros 2 despertares te ha identificado o ha tocado tu corazón, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjame en las notas de este episodio, en los comentarios en YouTube o en Spotify, o hazle un screenshot a esto y ponlo en tus historias en Instagram, taguéame, sobre todo en el chat aquí abajito. Si me estás escuchando a través de Spotify, dime qué te ha parecido esta experiencia, con qué te relacionas. Y bueno, como dicen en las historias de cine, esta historia continuará en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.